Hola a todos, muchas gracias por estar ahí nuevamente en este podcast Frente a Fretes, quienes habla Ángel Fretes en este nuevo proyecto, hablando con distintas personalidades de nuestra provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Y en esta oportunidad darle las gracias a quien fue parte de la historia de la provincia de Tierra del Fuego y hoy le vamos a preguntar si seguirá también siendo parte todavía en unas futuras elecciones de nuestra provincia, quien fue gobernadora, ¿sí? Y además también diputada, entre algunas ocupaciones que ha tenido la señora, la doctora Rosana Berton, en la cual le doy las gracias por esta oportunidad y esta entrevista que me otorga. ¿Cómo le va, Bertone? Bueno, muchas gracias. Hola Ángel, un gusto estar con vos acá, compartir y también que en este nuevo formato que tenés, que me gusta mucho, siempre estás innovando y eso es muy importante. Bien, bueno, y arrancando esta entrevista, Bertone, ¿qué fue de Bertone gobernadora, Bertone diputada y la Bertone de hoy en día, no? Bueno, Ángel, la verdad que siempre muy agradecida a Tierra del Fuego, muy comprometida con Tierra del Fuego. Mi compromiso es con la gente de Tierra del Fuego. Tuve la oportunidad de representarla, como vos bien decías, como senadora nacional en 4 oportunidades, en 4 periodos, como diputada, como senadora, como gobernadora de Tierra del Fuego, que fue quizás lo más movilizante. Y hoy día desde otro rol, abocada ahora último al sector privado, ejerciendo mi profesión. Abogada, ¿no? Sí, abogada. Soy abogada. ¿En Ushuaia, la provincia o fuera? Un poco de todo, Mira. ¿no? Me he matriculado a la matrícula federal y bueno, trato de seguir trabajando, de seguir estando activa y seguir siempre comprometida con Tierra del Fuego. En lo que respecta con la política, ¿se alejó? ¿Sigue todavía teniendo algún tipo de contacto, cercanía? A mí me encanta la política, Ángel. Sé que es un momento de mucha antipolítica, pero tengo un compromiso muy fuerte con mi partido. Trabajo, siempre estoy buscando cómo ayudar. Hay mucha gente que me consulta, no solo de Tierra del Fuego, también desde otros lugares, Claro. de mi partido. Trato de aportarles ideas, no sé, sobre el desarrollo productivo, sobre cómo gestionar. Doy disertaciones, conferencias. Eso se estuvo viendo en los últimos tiempos, su presencia en distintos lugares, ¿no? En esto de disertar justamente. Y también estoy ayudando, tratando de aportar al espacio del doctor Juan Manuel Olmos, un compañero que está llevando adelante Peronismo Debate, que es tratar de formular el programa que tiene que tener el peronismo para la elección del 2027. Claro. No es elegir candidaturas, sino es decir qué modelo de país queremos, reivindicar esto, ¿no? De que en algún momento el peronismo con Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal y superávit comercial. Claro. ¿Cómo quedó esa situación ya un poquito en el marco político sobre el peronismo en Tierra del Fuego? Porque se hablaba que usted se había alejado, que usted es parte, no es parte. ¿Cuál es su situación actual? ¿Que usted sigue siendo siempre peronista? Claro, yo soy afiliada al Partido Justicialista de Tierra del Fuego. Bueno, hoy hay una conducción en el partido que particularmente a mí no me representa, pero que la respeto porque soy respetuosa de la institucionalidad. Como soy respetuosa de la institucionalidad política del gobierno provincial y de los 3 intendentes que han sido electos. A mí me gusta mucho ayudar, creo que eso todo el mundo lo sabe. Nunca fui de poner palos en la rueda, siempre he trabajado, me gusta seguir aportando, seguir haciendo, aunque haya cosas que obviamente no comparta. Claro. ¿Qué aprendió usted después de pasar por estas gestiones, no? Senado, diputado, gobernación también. Bueno, sobre todo de que hay que perseverar, ¿no? A mí siempre quise llegar a ser gobernadora, es algo que me costó, perdí muchas elecciones, ahí podría decir que el mayor aprendizaje es la perseverancia. Y en el caso de ser gobernadora, creo que estoy en una etapa hoy día mucho más reflexiva, donde puedo mirar mi gestión y ser bien crítica o autocrítica. Creo que hubo cosas que se podrían haber hecho mejor, creo que podría haber dialogado más, que podría haber... ¿Pero eso se debe, Bertone, hacia su persona directamente o cree que de su equipo en su momento, las personas que lo acompañaban?
No, la responsabilidad yo creo, Ángel, que siempre la tiene el que conduce. Si bien yo tenía esta situación de decir mi compromiso es total, no podía dormir, estaba 24 horas abocada a la gestión, a comprometerme con ser gobernadora, porque es una responsabilidad enorme y yo sentía esa responsabilidad, ¿no? Desde si se te pierde una persona, ya sea residente de Tierra del Fuego, sea un turista, a mí había cosas que me obsesionaban. Y obviamente yo creo que si alguna cuestión sucedió, yo no tengo cuestiones para con el equipo, ¿no? Son cuestiones mías a corregir o que yo con mi experiencia quizás había podido llevar adelante de una manera diferente. Claro. Más allá de que sus gestiones pudo haber tenido sus aciertos y errores, ¿fue mejor que la gestión actual provincial o no? Lo que yo veo es que hoy no hay un proyecto de futuro, ¿no? No hay un modelo productivo que se esté llevando adelante, no hay una visión de qué queremos para revertir, por ejemplo, esta enorme pérdida de puestos de trabajo que tenemos, Ángel. No hay una vocación por resolver los temas de la salud pública. Los temas de salud impactan fuertemente en nuestra población y nosotros ahí creo que teníamos una mirada, no sé, la situación propia del hospital, que en 6 años se debería haber concluido el hospital público, que haya más médicos, más profesionales. ¿Y qué cree que está fallando? Bueno, yo creo que no es solo una cuestión de los recursos económicos, ¿no? A lo que hoy se le echa la culpa. Claro, que los recursos económicos siempre impactan y que la situación de Argentina es complicada y la situación que atraviesa Tierra del Fuego es complicada. Pero cuando yo dejé mi gestión, dejamos $160 millones en el banco, ¿no? ¿Usted pudo saber qué pasó con esa plata? No, es algo que desconozco tanto como ustedes. Sí. Yo creo que, bueno, vino la pandemia y se utilizó esos recursos para gasto corriente, que es algo que yo no quería, ¿no? Nosotros teníamos imputaciones presupuestarias y supongamos que la situación era tan difícil que tendrían que haberlos usado para gasto corriente. Quizás continuar esas obras que hoy son tan necesarias de infraestructura con recursos que, vamos a decir la verdad, el gobierno de Alberto Fernández daba lo que pedía, hasta lo que no pedías te daban. Entonces digo, ¿por qué no haber finalizado la obra de la interconexión de los 2 gasoductos, el San Martín y el Fueguino, que hoy nos hubiera ahorrado todos estos temas de falta de gas? Claro. Cuando eso se puede resolver, estaba la licitación, era adjudicarla. O, por ejemplo, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de Ushuaia o de Río Grande, o las conexiones domiciliarias de gas hubieran continuado con el programa. Por ejemplo, siempre me acuerdo el programa Llegó el Gas, me acuerdo que incluso hasta hoy, bueno, ahí pasó lo que pasó ahora con el cuando quisieron sacarles el subsidio, si vos conectabas a la gente de manera masiva, como nosotros veníamos tratando de hacerlo, quizás algunos iban a quedar siempre afuera en el sentido de que viven muy lejos, la red no llega, pero si seguías con lo de las redes, no ibas a estar en esta situación del déficit que te acarrea. Y después, bueno, ¿Cree que a todo esto hay algo que yo escucho de distintos sectores, la frase que hay una mala administración de los recursos? ¿Usted cree también, comparte con esa opinión? Sí, hay una mala administración. Comparto, Ángel, porque, no sé, en mi caso a mí se me ha cuestionado mucho. Y yo misma puedo decir, cometí errores, pero nosotros teníamos una administración ordenada, donde todo se publicaba en el boletín oficial, había una legalidad absoluta, porque yo soy fanática de mi profesión, de que los decretos estén fundados, de que haya claridad en las cosas que se trabajaban, que haya impulso, que se ponga, que mostrar las cosas que se hacían, de que no haya un despilfarro de los fondos del Estado, porque los fondos son escasos y son de todos. ¿Y hoy está haciendo eso el gobierno? Y hoy yo veo que hay realmente una falta de compromiso, diría, una falta de afecto a la cosa pública, a la gestión, porque la gestión hay que empujarla, hay que gestionar, hay que trabajar, hay que llevarla adelante. Es costoso hacer una licitación, en el sentido de que demanda mucho tiempo y que, bueno, a veces hay impugnaciones, hay tiempos, o sea, el gobernador no se puede desentender de los temas. O sea, a mí me cuentan, no sé, proveedores de la obra social, doctora, me estoy por fundir, voy a quebrar, porque hace 7 meses que no me pagan. Bueno, eso con nosotros no sucedía, había problemas, pero se le buscaba una solución. Y a veces la solución no es que gustaba a todos, Ángel. Hablando de obra que mencionó recién usted, bueno, el tema del gasoducto, el tema del hospital, hay una obra que comenzó usted en su gestión y que, bueno, ahora sí lo terminaron. Vi algunas fotos que
tiene que ver con el Cerro Martial, ¿no? Que se bueno, pudo... eso creo que es un ejemplo de las cosas que se pueden trascender y que igualmente son necesarias. Un poco tarde, ¿no? Porque estamos ya sí. al final de la segunda gestión del actual gobierno y no recién ahora, ¿no? Y bueno, hubo también muchos problemas en el sentido de que hubo la pandemia, no tenían acceso a los dólares, la empresa privada, pero lo importante es que se resolvió, que esto va a dar a Ushuaia, yo te diría, quizás medio día más de estadía, va a haber más trabajo. Pero hay otras obras que hubieran sido, hoy que tanto se habla de la acuicultura, que el gobierno provincial está haciendo de eso como la única política, cuando también a nosotros nos pusieron palos a la rueda para que no lo hagamos. Mire la utilidad que hubiera tenido tener la ruta del Atlántico, si esa obra hubiera continuado, los beneficios que nos traería hoy día. Y así como le dije, la interconexión de los 2 gasoductos, las plantas potabilizadoras, mayores inversiones en energía, que se estuvo muchísimo tiempo sin la continuidad que nosotros veníamos dando a la inversión en energía eléctrica. Creo que hubo mucho tiempo que se como que se hizo la plancha, ¿no? Por decir una expresión. Verdad, este gobierno es como que hizo la plancha. ¿Cuál cree usted que fue su mayor logro? Mi mayor logro creo que fue de las obras de infraestructura que se pudieron dejar, el compromiso que teníamos también con los vecinos y la salud pública, cuestiones que a lo mejor aún hoy no son muy valoradas, pero las reformas de los sistemas también fueron importantes, de la obra social, de la caja de jubilaciones, que hoy los jubilados pueden cobrar en tiempo y forma y a ver, porque hubo una reforma que fue sólida, ¿no? ¿Usted le llama la atención que en el caso de su gestión, cuando estuvo como gobernadora, tuvo una CAMBE y en la situación actual que hoy se encuentra Tierra del Fuego no sucede lo mismo con esta gestión? Bueno, quizás que hay, digamos, muchos sindicatos son más allegados al gobernador que lo que fueron a mí, ¿no? A mí me costaba mucho el diálogo con los sindicatos estatales, quizás por la impronta que yo tengo de mucha injerencia, ¿no? De mucho trabajo con el sector privado y el sector privado siempre me ha obsesionado mucho, conozco mucho la cosa pública, he tenido experiencias de estar incluso desde el 2001 como diputada nacional y eso me ha dado que no hay que centrarse solamente en un sector, sino que hay que abrir el juego a los que están representados y a los que no están representados. Entonces sí, hoy y quizás también hasta hay cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? No es fácil para una mujer tratar con un sindicalista que tiene otros métodos. Bueno, son maneras, ¿no? que han hecho que nosotros hayamos tenido más dificultades, quizás los temas que abordamos, porque abordamos los temas en profundidad, no es que hacíamos reformas de coyuntura, porque también nosotros hubiéramos podido decir, bueno, agarramos un atajo y hacemos esta pequeña reforma para zafar estos 4 años y ser reelectos. Yo quise resolver de verdad. Después no es algo que se haya logrado, pero creo que lo que hicimos va a trascendernos y fue bueno para Tierra del Fuego. Y hoy, ¿qué opinión merece el tema de la reforma que tanto se viene debatiendo, ¿no? ¿Usted está a favor, en contra? De la reforma constitucional estoy en contra, Ángel. Estoy en contra por varias razones. Una, porque la Constitución es moderna. Y creo que es una constitución que, si bien no nos tenemos que enamorar de los procesos constitucionales, no es una constitución que tenga una antigüedad de 90 años, es decir, bueno, vamos a reformar porque hay institutos que quedaron viejos. No, o sea, tenemos una constitución moderna con muchas cuestiones novedosas que funcionan, con muchas normas que no se han logrado aplicar porque no se han hecho operativas por leyes especiales. Me parece que las cuestiones que se argumentan como por decir los privilegios de la política se pueden corregir desde la propia política. Si hoy hay privilegios es porque alguien se los dio. En mi gestión de gobierno nadie decía que había privilegios o hacia los jueces o hacia los legisladores. No había privilegio. Entonces, ¿esos privilegios cuándo nacieron? Entonces, ¿se los quiere reformar ahora que ha habido fracturas entre las alianzas? No sé, a mí me parece que es una reforma muy politizada, que busca la reelección.
y que no está viendo las necesidades de la gente. Hoy hay otras necesidades, Ángel. Hay la dramática situación de la pérdida de los puestos de trabajo, la capacidad industrial que está absolutamente disminuida en lo textil, en lo electrónico, la falta de salud, la falta de inversión, el deterioro de las escuelas. Vemos a los estudiantes que todas las semanas reclaman, los estudiantes secundarios, ¿no? Se hablaba ante todos estos problemas, incluso se hizo un poco de archivo y de memoria en el momento en el cual le sacaron con un juicio político a Colasso, ¿no? Y muchos se preguntaban por qué al actual gobernador, teniendo cosas más preocupantes en la provincia, no lo sacan. ¿Usted cree que tendríamos, o las autoridades que corresponde, habría, o la legislatura en este caso, tendría que recurrir a un juicio político en la situación actual que se encuentra en la provincia? Mire, Ángel, yo tengo una posición muy firme con respecto a eso. Estuve en contra del juicio político del gobernador Colasso. Estuve en contra de los juicios políticos a Fabiana Ríos, que vino uno de estos sindicalistas que tanto me ha cuestionado a mí, tantos acampes me hizo a pedirme que la destituya a Fabiana Ríos en esta misma casa, en este mismo lugar, y yo me negué. Yo creo en la institucionalidad, entonces yo creo que Gustavo Melella tiene que terminar su mandato como gobernador, que hay que dejarle que él desarrolle su gestión. Obviamente que la legislatura tiene un rol que no es el juicio político, que también lo puede llevar adelante si ellos lo consideran, ¿no? Pero yo creo que el rol es ser una oposición responsable, marcarle las cosas, darle... ¿Hoy cree que cumple esa función? No, no la cumple. No la cumplió la legislatura anterior, no lo cumple esta. Y eso es lo que hace falta, que si el gobernador no activa determinada situación, la legislatura esté preocupada, esté trabajando en comisiones, esté pidiendo reuniones con el gobernador, no sé, a mí misma que teníamos mayoría, había legisladores que me hacían planteos muy interesantes, otros a veces eran para ponerme palos de la rueda. Sí. Pero eso es lo que yo creo que no, que juicio político no. Habría que hacer una política de la legislatura en ayudarle a que el gobernador, a lo mejor los temas que no está viendo, que la legislatura se los haga ver. ¿Cuál cree que fue el momento más duro de su gestión cuando estuvo como gobernadora? Y está la reforma de las leyes, ¿no? Previsionales, de la obra social, donde yo creo que ahí quizás deberíamos haber explicado mucho más cuál era la situación, deberíamos haber conversado más, dialogado más, quizás demorar un poco más de tiempo, pero la urgencia que teníamos, Ángel, era que hacía 3 meses que no se pagaban las jubilaciones, que solo las jubilaciones las cobraban quienes tenían amparos judiciales. Y bueno, yo quería resolver rápidamente que pudiese cobrarse. Teníamos un acuerdo político con los intendentes, acuerdo que después el costo político lo asumí yo sola y nadie más se hizo cargo de que había que corregir esta situación. Y hoy, gracias a esas correcciones, este gobierno pudo salir adelante. Imagínense si nosotros no hubiéramos dejado esos 160 millones de dólares en ¿qué gobierno deja en las cuentas, ¿no? Las cuentas ordenadas, el sistema jubilatorio funcionando, la obra social funcionando. Creo que eso es algo que se visualiza poco, pero que es de las veces que en Tierra del Fuego se transmitió algo positivo y donde el costo político se lo llevó una sola persona, que fui yo. Y ni siquiera se aprovechó de eso, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si Bertone ya se comió el costo político, ¿por qué voy a volver atrás con todo esto que ha sido bueno? No han sido inteligentes en ese aspecto. ¿Usted se sintió engañada o traicionada? Mire, en política la traición es algo corriente, es casi como la lealtad, son dos caras de la misma moneda, así que no es algo que a mí me sorprenda. Yo en eso no tengo, mira, y aparte me han pasado cosas muy locas, Ángel, en el sentido que muchas personas de las que por ahí tuve mucha confrontación a lo largo, como vos decís, y sobre todo en este último tiempo, me han pedido disculpas, me han dicho esto, su gobierno era mejor. Y bueno, yo lo tomo así, no como un aprendizaje. Uno no puede quedarse en la vida con las situaciones malas porque si no, no podría vivir. Y a mí me gusta mucho trabajar, me gusta comprometerme, me gusta ser feliz, me gusta compartir con mi hija, me gusta, o sea, la vida en definitiva. Si hoy usted tuviera la oportunidad de viajar al pasado, ¿qué hubiese cambiado o modificado? Y hubiera tratado de tener más diálogo. Y ese diálogo lo hubiera quizás iniciado mucho tiempo antes, ¿no? En el proceso que tuve de transición, de una cosa que yo no quise hacer, Ángel, que fue muy debatido y que yo fui la que tomé la definición, era, todos decían, mostremos realmente cómo son las cuentas de la provincia, contemos todo lo que pasa.
Y yo la verdad que dije, bueno, a la gente se cansa de que le expliquen el pasado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo voy a hablar de acá para adelante. Y también pensando, ¿no?, en cuidar a Fabiana Ríos, en el sentido de que una mujer que le había costado mucho la gestión, que si bien estuvo 2 años, también la demonizaron mucho, también tuvo mucha... Dos gestiones. Dos gestiones, pero tuvo mucha oposición. Sí. Entonces yo dije, bueno, no hago eso. Y eso fue un error. No explicar, quizás no haciendo hincapié en Fabiana Ríos, pero no explicar el proceso del deterioro que tenía la provincia, de cómo estaban las cuentas públicas, de toda la situación administrativa compleja, de la falta de recursos que teníamos, de gobernar con Mauricio Macri. Explicar por qué dialogábamos con el gobierno nacional, porque yo tenía diálogo y eso también se me criticaba. ¿Cómo usted evalúa o analiza este recién acercamiento del gobierno provincial actual con Javier Milei? Claro, Ángel, es un acercamiento tardío, porque un gobernador obviamente que tiene sus posicionamientos ideológicos, pero uno tiene que dialogar con el presidente de la nación, y más esta provincia donde uno tiene tantos temas. Nuestra coparticipación está fijada por decreto y lo tiene que charlar con el gobierno nacional. La cuestión industrial la tiene que poder charlar con el gobierno nacional. Yo he visto medidas de Milei que fueron anunciadas y que el gobernador lo que hacía era criticarlas por Twitter, y con Twitter no vas a resolver la gestión. Vos, te guste o no la contraparte, que no la elegiste vos, vas a tener que ir a sentarte y dialogar, y de ese diálogo algo te vas a llevar. Yo siempre creo que cuando uno dialoga con el presidente de la nación, algo va a morigerar. También nuestros propios gobernadores que son peronistas, que dialogan con el gobierno nacional, son criticados, pero si usted viera la evaluación de la gente hacia esos gobernadores, es positiva en sus provincias. O sea que yo creo que el diálogo ha llegado tarde, porque si hubiera habido diálogo, algunas de las medidas que tomó Milei no se hubieran podido llevar adelante. ¿Qué pasa si un gobernador está todo el tiempo, le toman una medida y está todo el tiempo ingresando a la Casa Rosada, planteando la dificultad, lo que le impacta? No tendríamos este nivel de despidos que tenemos hoy. ¿Usted cree que el gobierno provincial fue el más ajustador que el gobierno nacional? ¿El gobierno de Rosana Bertones, usted? No, de Melella. No, a ver, el gobierno de Melella es ineficiente, más que todo, ¿no? O sea, yo lo veo que es una ineficiencia en las cuestiones que tiene que llevar adelante el Estado, ¿no? En la salud pública, en la policía, en la seguridad, en las resoluciones de los temas que tiene que llevar adelante. Es ineficiente. A ver, si usted me dice eso es un ajuste, y en definitiva puede ser un ajuste, porque si no funcionan las partidas presupuestarias de los distintos ministerios, si no hay obra pública, porque no la hay en el gobierno nacional, tampoco la hay en el gobierno provincial, y puede ser considerado sí en el fondo un ajuste. Pero para mí lo que hay es una ineficiencia terrible, no hay compromiso con la gestión en el día a día. Y eso se nota mucho. Al principio de la entrevista usted mencionaba un poco, dijo algo, un descontento de la gente con la política, ¿no? Hoy la política en Tierra del Fuego, sea el partido que sea, ¿usted cómo lo está viviendo? Si tienen un gran desafío de que la política le llegue en principalmente el año que viene, que hay elecciones, a la gente, ¿no? A la población fueguina. ¿Qué desafío hoy tiene la política fueguina? Sí, el desafío es enorme, Ángel, porque primero que es un fenómeno, yo creo que global, el crecimiento de las nuevas derechas, y nosotros no comprendemos eso, ¿no? El proceso de antipolítica que ha sido llevado adelante, que en eso tiene mucho que ver el gobierno de Javier Milei, ¿no? Pienso todo esto de hablar mal permanentemente de la política, de la casta, pero la casta entendida por el que tiene experiencia política, porque acá nos está juzgando, porque vemos desaguisados situaciones, la de Adorni, que es tremenda, ¿no? Más casta que eso no se concibe. Pero ha habido tanto machacar con que la cosa pública, el Estado es malo, lo otro es malo, que hay una situación donde al ciudadano se le genera una confusión tremenda. Y yo creo que eso también se percibe en Tierra del Fuego. El desafío es cómo interesar a la gente de una manera real, y que no solo sea poner
en redes, ¿no? Odio a fulano, nunca más mengano, que no sea desde el odio, ¿no? Que podamos transformar desde otro lugar. Creo que ese es el gran desafío. Yo lo sigo intentando, Ángel, yo creo en la política, creo en los funcionarios públicos que tienen experiencia de gestión. La gestión es muy valiosa, lo que uno hizo en el pasado te da un aprendizaje, un saber hacer para decir esto lo voy a repetir, no lo voy a repetir, cómo lo voy a hacer. Y bueno, yo sé que eso es lo que hay que tratar de explicar, que no todo es malo, ¿no? Ni todos son corruptos, ni todos son ladrones, ni todos son ineficientes. Hay gente muy valiosa y en Tierra del Fuego también. ¿Y cuál, en este caso, la situación del peronismo, del PJ a nivel provincial, le va a ser fácil o difícil poder trabajar en conjunto para el año que viene? Fácil no va a ser porque hay mucho desentendimiento, ¿no? Hay mucha cosa como de falta de mirar al otro de verdad, de decir, bueno, voy a hacer un arreglo político, un acuerdo político, una propuesta de gobierno, pero la hago sinceramente de cara a la gente, a la sociedad. Eso va a ser difícil y también yo creo que hay, como vos decís, y que como yo lo veo, ¿no? Como un hartazgo también de las gestiones, sobre todo de la gestión provincial, de la gestión de la Municipalidad de Ushuaia, hay una mirada de decir, voto a la oposición porque esto no me está representando. Entonces ese voto a la oposición es un voto a Javier Milei y hacia otros sectores, ¿no? Entonces, bueno, corregir eso, contar lo que sucede, tener una política de futuro, tener un desarrollo productivo, tener una mirada de una provincia industrialista que quiere tener un programa para dentro de 20 años, es decir, ¿en qué nos vamos a ocupar los fueguinos, no? Nos vamos a ocupar pensando, ¿no? La proyección antártica, vamos a darle al puerto, que hoy para colmo lo tenemos intervenido, a mí eso nunca me hubiera pasado, nadie me hubiera quitado el puerto. Porque nosotros invertíamos en el puerto, llevamos adelante la gestión y creo que ahí había mucho más por hacer, ¿no? Desde pequeños astilleros, desde brindar mejores servicios, desde hacer cuestiones más ligadas a la ciencia y la tecnología, desde buscar una mesa tripartita de la nación, la municipalidad y el gobierno de la provincia para abordar la cuestión antártica de manera conjunta. ¿Qué falló en el puerto para que nos sacaran? Bueno, lo que falló es que se mal utilizaban los fondos, ¿no? O sea, volvemos lo mismo, ¿no? La mala administración. La mala administración. Sí, Ángel, la mala administración nos puso en una situación y después nadie se hace cargo de eso, porque hasta la legislatura, que se supone que hay personas que hace muchos años que están, que saben que los recursos del puerto no se pueden tomar ni para obra social, ni para esto, ni para lo otro, porque fue justamente uno de los motivos por los cuales se hizo la transferencia a las provincias. El compromiso fue que los recursos portuarios se utilizaban en los mismos puertos. Desconocer eso es algo como básico, de que todos lo sabemos, no sé, o al menos yo lo sabía y nunca lo intentamos porque jamás tomamos un recurso del puerto porque sabíamos que caíamos directamente en situación de intervención. Bueno, eso no es solo el gobernador, ¿no? Hay otros responsables también. ¿Hoy Tierra del Fuego enfrenta una crisis de liderazgo político o existen liderazgos que la gente debe conocer? Existen liderazgos, hay liderazgos importantes, ¿no? ¿Usted se considera una líder? Soy una líder, no sé si soy una líder para este momento, o sea, yo sigo trabajando, me encantaría que bueno, no sé, tener posibilidades que no necesariamente son cargos, ¿no? Porque yo... ¿Le gustaría volver a la gobernación? La verdad que no, yo ya he cumplido un desafío ahí, yo creo que ya tuve mi función, dejé mi huella, hay cosas que se hicieron que aunque aún hoy no se vean, van a trascender en el futuro. Yo creo que hay cosas como la Ruta del Atlántico que la van a tener que hacer y voy a quedar así como en esto del Cerro Martial, va a haber un reconocimiento. Por ahí tengo otros desafíos, Ángel, también. ¿Se puede saber? Bueno, a mí siempre me ha parecido que es algo que no es para este momento incluso, pero creo que como senadora nacional me hubiera gustado completar ese mandato, ¿no?
también representar a Tierra del Fuego desde otros lugares, ¿no? Estar en cargos ejecutivos en otros roles, en el gobierno nacional. Bueno, yo una cosa que descubrí en este tiempo, Ángel, es que más allá de que no estoy hoy en la función pública, no estoy en el Estado tampoco, que uno puede hacer cosas por Tierra del Fuego con la experiencia que yo tengo desde el rol que me toque estar. No es lo mismo, porque muchas veces le explico a la gente me demanda mucho a mí, sí. Doctora, resuélvame esto, desde que me atiendan en el hospital, que me atienda la obra social, que me quiero una vivienda. Bueno, hay cosas que yo, si no estoy en la función pública, no se las puedo resolver. Pero hay otras que es como dar un consejo, como asesorar, como dar una mirada. Bueno, lo puedo hacer, y eso es lo que trato de hacer todos los días. Después, no sé, a veces la vida dirá, ¿no?, si uno tiene o no una posibilidad nuevamente. ¿Cómo está actualmente su relación con los 3 intendentes peronistas? Bueno, yo trato de ayudar a la Municipalidad de Río Grande, al municipio de Tolwyn. Lo que me requieran estoy a disposición. Siempre he tratado de gestionar cosas. Para el gobierno de la provincia también, ¿eh? ¿Tiene contacto, diálogo con Melella? No mucho, pero si a mí me llamaran, yo con gusto pongo mi experiencia, mis conocimientos, mi saber hacer. Yo tengo un conocimiento muy, muy importante del Estado Nacional, de los actores políticos de la Argentina. Yo los pongo a disposición. Obviamente que a uno le gustaría que las cosas fueran distintas, que hubiera una mirada diferente, ¿no? Sin demonizar al otro, porque acá se demoniza mucho en la faz personal, entonces es difícil, ¿no? Pero yo puedo dejar eso de lado y tratar siempre de ayudar, ¿no? Claro. Pero si no le piden ayuda a los electos que están hoy, no veo por qué me la pedirían a mí, ¿no? Claro. Este contacto que usted tiene con las disertaciones a nivel nacional, ¿cómo ve en líneas generales el país también? ¿Está la posibilidad de que vuelva a ganar el actual gobierno nacional o la gente está girando hacia otro lado? La gente está descontenta, pero está desmovilizada, Ángel. Está frustrada. Hicieron una opción eligiendo a Milei y hoy se sienten que no hay respuestas, ¿no? Sobre todo en lo salarial, hay mucha pérdida de puestos de trabajo, hay lugares donde se siente mucho, donde hay provincias donde el impacto es más importante que en otras, hay otras que tienen crecimiento, como Neuquén, como San Juan, como Catamarca, ¿no? Las provincias mineras, petroleras están creciendo mucho, hay como una disparidad, ¿no? Bueno, el agro también, todo lo ligado a la cuestión agrícola ganadera, está muy fuerte. Yo creo que el peronismo vamos a tener una opción en el 2027 para no sé con quién aún, no sé. ¿Única opción o dividido? Yo creo que tendríamos que ir en una única opción, tratar de saldar nuestras diferencias. Y después también, no es solo el gobierno nacional, que es una cosa que yo charlo mucho con mis compañeros, es recuperar las capitales de provincia. Hoy el peronismo gobierna pocas capitales de provincia, ¿no? Ushuaia, Río Gallegos, Paraná, San Fernando del Valle, Catamarca, La Plata, pero excepto esos lugares hemos perdido el contacto con las clases medias urbanas y eso es lo que tenemos que recuperar. Por eso me interesa este proyecto El Peronismo Debate de Juan Manuel Olmos, lo que está intentando hacer Juan Manuel, porque es poner primero los problemas sobre la mesa, escuchar a la gente y desde la escucha, desde las experiencias en cada área, ¿no? Primero abordaron las cuestiones económicas, después lo agrícola ganadero, que el peronismo ha terminado como peleado con esos sectores, ¿no? Cuando son sectores vitales para la Argentina. Entonces creo que la gente va a reflexionar, va a haber una reflexión, pero también nosotros tenemos que saber escuchar, tenemos que ver las transformaciones que se están dando en el mundo y ver cómo podemos aplicar esas transformaciones hacia nuestras realidades. No podemos ignorar lo de la inteligencia artificial, los nuevos actores con los que Javier Milei sí tiene relación y el peronismo aún no la ha tenido, ¿no? Con estos actores globales como Elon Musk, como Peter Thiel, o sea, son sectores que existen, que están viniendo a la Argentina y que nosotros tendremos que saber cómo llevarnos con ellos en el sentido de decir que no podemos quedarnos en el pasado, Ángel. Tenemos que estar un paso adelante interpretando qué es lo que requieren los jóvenes, qué es lo que requieren las mujeres. Pero en ese caso, ¿cómo le respondería a los que son fervientemente defensores de la industria nacional?
Bueno, la industria nacional es una virtud del peronismo, ¿no? El peronismo siempre ha tenido esta vocación industrialista. Yo creo que tenemos que ser inteligentes y tener industria en los sectores donde nosotros somos competitivos a nivel mundial. Hay muchos sectores donde Argentina es muy competitiva, quizás a veces son sectores muy de nicho, pero decirte, desde hacer pistacho hasta, bueno, buscar que nuestros autos que producimos nosotros sean eléctricos, o buscar que nosotros podamos hacer drones, o buscar que nosotros podamos hacer feromonas, o buscar que nosotros, o sea, Argentina tiene mucha capacidad, solo que hay que poder llevarla. Quizás hay sectores que no son ya más competitivos, pero esas industrias no las podés dejar solas, soltarles la mano y que se arreglen a la buena de Dios de un día para otro. No, hay que tener un acompañamiento. Es un proceso que a veces es costoso, ¿no? Países que han hecho estas experiencias como las que quiere llevar adelante Javier Milei, qué sé yo, Australia, no es que dejaron solos a los sectores, los fueron acompañando, y ese acompañamiento luego dio un resultado. Acá se cambió de un modelo de un día para otro. Y bueno, las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Y creo que Tierra del Fuego las vive como ninguna otra provincia. El impacto es brutal. ¿Hay grieta en Tierra del Fuego? Sí, claro que hay grieta. Hay grieta y hay también hay poca transmisión, que es esto algo que a mí siempre me ha interesado, hay poca transmisión hacia los sectores más jóvenes, ¿no? O sea, hay que poder transmitir, hay que poder formar nuevos liderazgos. Eso escuché, sí. Sí, la gente le interesa. La gente más joven, la gente que participe más y bueno, y los que ya estuvimos, tratar, a veces ni siquiera es públicamente, a veces es privadamente, a veces es desde atrás, uno tiene que saber también qué rol le toca ocupar. ¿Y si no pasa eso es por una falta de control del ego? Y el ego es tremendo, Ángel. El ego arruina mucho a las personas, ¿no? Nos arruina. También creo que el ejercicio del poder embrutece mucho, ¿no? Cuando uno está muchos años en un... ¿El poder entonces no es para cualquiera? Y es difícil el ejercicio del poder. Creo que cuando se tiene el ejercicio del poder y uno puede conocer realmente a las personas tal cual son, ¿no? ¿Qué le impacta, ¿no? ¿Cuál es su manera de vida? ¿Qué le interesa más, ¿no? Si hacerse operaciones en la cara, tener nuevas carteras o comprometerse con la cosa pública, comprometerse con el otro. No sé, a mí me ha gustado siempre ser una persona que, no sé, que más bien ser austera. Me gusta la austeridad, me gusta vivir como vive la gente, en definitiva. Podemos seguir hablando. Horas, muchos temas. Pero bueno. La primera entrevista creo que me ofreció, no sé si hablamos, no, por teléfono creo que en algún momento hablábamos también, me parece. En radio, no me acuerdo. En radio en radio he ido al piso. Verdad. Pero era cuando era candidata a legisladora, me acuerdo. Ahí fui al piso, claro, sí. Un enorme placer. Espero que sea la primera de tantas ahora. De tantas, Ángel, sí, un gusto. Bien. ¿Y el año que viene, ya sabes qué va a ser el año que viene, elecciones 2027? En este tiempo yo estoy, como te decía, meditando. No, estoy trabajando en esto de que el peronismo a nivel nacional podamos ser una opción. Estoy tratando de ayudar en este espacio el peronismo debate. Estoy, todas estas... Hay un tema igual ahí, ¿no? A nivel nacional, ya nos vamos también a otro tema. ¿A quién responden ahora? Porque veo que, por lo menos estoy viendo en algunos casos, que está siendo cuestionada también incluso hasta la propia voz de la expresidenta, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Aparece la figura de Kicillof también. ¿Cómo? Yo no me estoy centrando en eso. Yo creo que nosotros tenemos que dejar los nombres personales para la última situación. Que antes tenemos que decir qué vamos a hacer, porque si nosotros comenzamos de nuevo con los nombres y no decimos qué vamos a hacer para resolver la inflación que tuvimos, no vamos a decir qué vamos a hacer si el peronismo como que parece que se enamoró de la emisión monetaria. Si nosotros no decimos cómo vamos a resolver esos temas que fueron los que la ciudadanía por ahí nos ha criticado y por lo cual eligió otra opción, y vamos siempre sobre las personas, yo creo que hay que debatir mucho más de las ideas y mucho menos de las personas, Ángel. Muchas gracias. Gracias, un placer siempre. Bueno, así entonces conversamos con la doctora Rosana Bertone, quien pasó por las cámaras altas, incluso quien fue también gobernadora de nuestra provincia de Tierra del Fuego. Nos encontramos en el próximo capítulo. Esto fue el podcast Frente a Fretes. Chao.